Partimos de una cautividad directamente a un libertinaje y no tenemos esta confianza pura en lo que podría significar la libertad como tal. Nos la pasamos en esta circunstancia del ir y venir y de el darnos cuenta de lo que sucede a nuestro alrededor y cómo van pasando y aconteciendo cada una de estas circunstancias de nuestra vida. Y deseamos una verdadera libertad. Nos sentimos así, maniatados, sujetos, coartados de nuestra posibilidad de hacer las cosas según lo que cada uno desea. Y esto nos provoca a un malestar, y ese malestar nos provoca a tener reacciones que vemos por todas partes y que en medio de lo que hoy significa la comunicación y las redes sociales, nos damos cuenta que se ha extralimitado esa libertad. Hablemos de algo en particular, de la libertad de expresión, que obviamente es algo que nosotros requerimos. Si pensamos acerca de lo que es la Gran Comisión, este llamado que el Señor Jesús nos hace a cada uno, ese recordatorio que les hizo puntual a sus discípulos momentos antes de ir ya hacia su propio encarcelamiento y a su martirio y crucifixión, les dijo directamente: id y hacer discípulos, compartan la palabra, hablen. Y esto va ligado totalmente con esa libertad de expresión que se requiere. Para los momentos específicos en los que el Señor Jesús murió, cuando Él resucita y va a el Padre nuevamente, había una circunstancia muy específica alrededor de la iglesia del Señor. Sí había persecución, así que la libertad de expresión era algo que tenía que lucharse por ella. Hoy tenemos una libertad de expresarnos abiertamente y lamentablemente la malutilizamos y la estamos desgastando en un libertinaje que no es el correcto. Pero simplemente lo pongo como un ejemplo acerca de esta ansiedad que todos deseamos de experimentar, libertad, y que en alguna manera estamos dispuestos muchas veces a hacer casi cualquier cosa por conseguirla. Hoy nos tratamos de librar de las circunstancias, tratamos de tener una situación en nuestra vida mucho más abierta, más confortable, menos presionada. Y todo esto nos conlleva justamente a este deseo de libertad. Hay una enseñanza en la Biblia que es muy puntual acerca de cómo poder ser libres. Y muchas ocasiones nos perdemos en ese camino para encontrar y para ejercer esa libertad. Hay un pasaje muy especial en el que el Señor Jesucristo está hablando directamente a sus discípulos y a todos sus oyentes, y que nos deja una indicación muy clara de lo que significa la verdadera libertad. Y dice así: les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que soy yo, y que nada hago por mí mismo, sino que, según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis, en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Quieres libertad? ¿Quieres verdaderamente disfrutar de esa libertad? ¿Quieres sentirte fuera del cautiverio? ¿Te quieres sentir fuera de todo esto que te agobia? ¿Te quieres sentir fuera de lo que te oprime? Bueno, ahí está el camino. Dios es muy puntual y te lo dice concretamente. La verdad es la que te hará libre. Ahora bien, ¿qué nosotros podemos entender de repente acerca de libertad? Porque libertad es algo que nos suena muy común, como una necesidad real a nuestra vida, pero que la interpretamos de una manera muy particular cada uno. ¿En qué piensas cuando escuchas la palabra libertad? Usualmente son algunas de estas cuestiones, las asociamos con
el deseo de seguir nuestros sueños y ambiciones. Me acuerdo mucho de lo que es andar con la crianza de los hijos. Y ahora que estamos muy cerquita de tener a nuestro primer nieto, recordamos lo que fue nuestra vivencia, nuestra experiencia con Andrea y con Valeria. Y particularmente Andrea fue muy dada a quiero mi libertad desde chiquitita. Y era yo quiero comer sola. Aunque se embarroneara por donde fuera, aunque tirara todo, aunque no supiera ni siquiera hacia dónde mover la cuchara y metérsela a la boca. Pero ella quería libertad. Y eso es algo que nosotros mismos vivimos y estamos experimentando continuamente en nuestro día a día y en nuestra vida. Nosotros tenemos el deseo de ser autónomos, de no estar sujetos a nada ni a nadie, y siempre con este deseo de poder seguir nuestros sueños y nuestras ambiciones. Tenemos metas cada uno de nosotros, probablemente algunas muy reconocibles en cuestión de ayuda a los demás y planes de beneficio para otras personas. Muchos, la mayoría, con planes muy particulares de beneficio personal. Y nos sentimos siempre con esta necesidad de poder tener esta facilidad, esta libertad de alcanzar nuestros sueños a través de cualquier circunstancia, a través de cualquier camino. Y esto nos empieza a llevar hacia cuestiones que no son las más aceptables. El deseo de seguir nuestros sueños y nuestras ambiciones lo reflejamos como esta forma en la que expresamos la libertad de nuestra vida. Pero también el vivir fuera de la cautividad es una manera muy clara de cómo nosotros interpretamos esta libertad. No nos gusta que nos prohíban cosas, nos sentimos cautivos en medio de ahora que hay redes sociales, de un gobierno opresor, en medio de una sociedad que nos lleva hacia ciertas cuestiones muy particulares. Nos sentimos cautivos en medio de nuestra propia vida y deseamos el poder experimentar la vida fuera de la cautividad. También, evidentemente, la esclavitud es algo que va en contra de ese sentimiento de libertad. ¿Y cuántas ocasiones no sentimos y no escuchamos expresiones de personas en las cuales te dicen, es que yo me siento esclavizado? Soy esclavo al jefe en el trabajo, soy esclavo a mis papás en la casa, soy esclavo a los maestros y a los directores en la escuela, soy esclavo a las autoridades porque no me permiten hacer lo que yo quiero. Y ese sentimiento de opresión, de repente lo traducimos en esa necesidad del deseo de libertad. Y así que no nos gusta ser esclavos. También la asociamos con poder movernos hacia donde nosotros querramos. ¿Por qué le ponen sentido a las calles? ¿Por qué no podría yo circular por ellas hacia el lado que yo quiera? O sea, ¿por qué tengo que a fuerza ir hacia la izquierda o hacia la derecha? Es simplemente un ejemplo de lo que sucede en nuestra vida y de lo que regularmente nosotros vemos como un obstáculo hacia nuestra libertad. Queremos ir en la dirección que nosotros deseamos, con el fin de alcanzar nuestros sueños y nuestras ambiciones. Así que el no podernos mover hacia donde uno quiera, lo asociamos con falta de libertad. Literalmente, estar fuera de una jaula. Podría ser también la manera en la que expresamos esa libertad. Y hay gente tan hábil para escribir acerca de este tema, algunos compositores de canciones, que por ahí escuchaba alguna, no sé ni quién la haya escrito ni nada, y es la jaula, aunque sea de oro, sigue siendo jaula, sigue siendo un lugar en donde yo me siento ahí, oprimido, coartado de mi libertad, sin esta posibilidad de hacer lo que yo quiero. Es más, de repente en un sitio tan estrecho que no me puedo ni siquiera mover. Y nos sentimos constantemente de esa manera. Esa es la forma en la que la mayoría de nosotros expresamos lo que sería nuestro deseo de libertad o la falta de ella. Pero veamos la realidad acerca de lo que la palabra de Dios nos muestra sobre este tema acerca de la libertad. ¿A qué libertad
se refería Jesús en ese momento en el que les dice: cuando ustedes conozcan la verdad los hará libres. Pues son temas muy básicos en medio de nuestra vida. Jesús habló de un aspecto mucho más profundo en relación con este tema, el cual destaca la libertad del alma. Nosotros casi siempre estamos reflejando nuestro día a día con lo que es nuestro sentimiento en la carne, con nuestras emociones, con cosas que nos oprimen justamente en estos sentimientos profundos. Y tratamos de encontrar la libertad hacia esas emociones y esos sentimientos a través de cuestiones físicas en este mundo. Como decía, hacer nuestra voluntad, caminar por el camino que yo quiero, hacer las cosas a mi modo, el tomar la dirección que a mí se me antoje, el no sentirme esclavo de nada ni de nadie. Pero la realidad es que la libertad inicia en la parte más profunda de nuestro ser. Dios lo sabe y lo conoce perfectamente, y sabe que no hay llenura en nuestra vida si no es justamente a través de este sentimiento profundo del corazón, del alma. Ahí es donde empieza la libertad, y esa es la libertad hacia la que el Señor Jesús se refería. Dios desea liberarnos de cualquier atadura interna que nos impida llegar a ser la persona que desea que seamos. Y qué importante es que empecemos nosotros a encontrar el camino y la ruta, la dirección en la senda que el Señor pone. No son nuestros deseos los que deben de prevalecer en medio de esta necesidad de libertad. El Señor no habla acerca de esto. El Señor sí habla acerca de la libertad que nosotros mismos vamos a sentir en el momento que empecemos a andar en la senda que Él pone. Esa es la verdadera libertad. Y más adelante nos vamos a dar cuenta del por qué y vamos a poder reflejar esta verdad en nuestras vidas. Esta clase de libertad no se alcanza por medio de la guerra, sino por medio del conocimiento de la verdad. Hoy tenemos noticias de lo que sucede en el mundo, fuera de lo que podría ser nuestras creencias religiosas. No quiero poner la parte espiritual en este momento de por medio, sino la realidad de lo que está pasando en el mundo. Hoy nos sentimos coartados en nuestra libertad y tratamos de ganarla a través de la guerra. Y si no, pregúntenle a los pobres pueblos musulmanes del norte de África que se la están pasando en guerra civil, guerra incluso entre naciones, con tal de alcanzar esa supuesta libertad que todos deseamos. Pero también aquí nosotros hoy nos sentimos con esta limitante y tratamos de hacer una guerra a través de expresar enojo con nuestras palabras. Y comentaba yo hace un ratito que la libertad de expresión se ha convertido en un libertinaje tremendo. Un libertinaje que nos lleva incluso a condiciones que son muy graves porque nos conducen hacia una desinformación, obviamente hacia enojos mucho más allá de lo que podemos manejar. Y en medio de todos estos enojos llegamos a reventar de una forma tan inesperada que no nos conviene ni como personas, y mucho menos como pueblo de Dios. Jesús nos dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es algo que probablemente para nosotros nos pueda sonar a una incongruencia, porque ¿cómo poder hablar de libertad cuando me dices que tengo que permanecer en un lugar? Eso directamente va en contra de mi libertad, o al menos es lo que la carne me dice, es lo que el mundo y la sociedad me está compartiendo todo el tiempo. Pero la realidad es justamente esa, que si nosotros permanecemos constantemente en esa relación estrecha con el Señor Jesús y con la dependencia a Él y en Él, entonces vamos a poder experimentar la verdadera libertad, la libertad que el Señor nos está ofreciendo. Ahora bien, hay algunas razones por las que Jesús vino a este mundo, y ahí es importante el empezar a encontrar un camino que nos puede
hacer ya confluir en estos dos conceptos, que es la libertad y cómo poder conseguir la libertad, a través de quién conseguir la libertad. Porque el Señor nos dice, el que permaneciere en mí, entonces conocerá la verdad, y si conoces la verdad, vas a ser libre. Tenemos que estar nosotros basados en la certeza de el por qué el Señor Jesús nos dice, el que permaneciera en mí, porque yo tengo una misión. Él lo sabía perfectamente y nos lo da a conocer y nos da a entender este hecho a través de ese llamado de permanecer en Él, porque hay una misión específica dada del Padre hacia Él, pero que el beneficiario de todo eso somos nosotros. Las razones por las que vino Jesús son estas. Primero, a buscar y salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Recordemos que Dios hizo en un principio a Adán y a Eva, y los hizo completos. No tenían falta de nada. En un principio, sí, Adán tenía la necesidad de una compañera, pero Dios le hizo esa compañía idónea, lo perfeccionó. En medio de esa circunstancia ellos tenían todo y tenían una libertad tremenda, la libertad de poder estar bajo su deseo, bajo sus, ¿cómo decirles? Completamente la circunstancia que estaba en el Edén era particularmente algo que iba relacionado con cualquier tipo de decisión que tomaran ellos. Esa era una libertad tremenda. Pero, lamentablemente, se perdieron. Se perdieron por el acoso y por el consejo del enemigo y se dejaron llevar para un camino donde no era lo correcto. Y en ese momento entraron en un ámbito que es lamentable para todo el mundo. Se perdieron y nosotros estamos perdidos junto con ellos si no tenemos a Cristo en nuestro corazón. Es importante entender que Cristo vino a este mundo justamente ¿para qué? Para buscar y salvar lo que se había perdido. Nosotros, sin Él, estamos perdidos. También Cristo vino para que tengamos vida y tengamos vida en abundancia. Juan 10:10 dice así, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esto qué importante es, que nos podamos nosotros sentir plenos en Él. Y por eso es que todo va confluyendo acerca de esta gran necesidad que tenemos en nuestro corazón y en nuestras emociones, de sentirnos libres, de sentirnos plenos, de sentirnos satisfechos. Y esa llenura, esa plenitud y esa satisfacción solamente puede venir justamente a través de Jesús. Pero en Lucas 4:18 Jesús nos dice algo que es lo que particularmente hoy estamos tratando. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. ¿De qué cautividad hablaba el Señor Jesús? Yo creo que el pueblo de Dios experimentó cautividad durante mucho tiempo. En miles de años tenemos ahí nosotros algún testimonio de todo lo que se vino sufriendo con el pueblo de Israel. Pero hay importancia relevante hacia nosotros hoy en día. Lo principal es saber que Jesús vino justamente a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. ¿De qué hablamos acerca de esta cautividad? Si preguntamos hoy en día, yo creo que muchos de nosotros, repito como al principio comentaba, nos sentimos cautivos del gobierno, nos sentimos cautivos de las circunstancias. Hay términos tan importantes hoy para muchos que están buscando la libertad financiera.
porque se sienten esclavizados al no poder desarrollar sus cosas porque no tienen los recursos con que hacerlo. Y la palabra libertad suena y suena y resuena en nuestras conciencias acerca justamente de esta necesidad de hacer lo que nosotros queremos. Pero Dios nos habla de una libertad distinta y evidentemente también nos habla de una cautividad que es mucho más trascendente que la que el propio mundo nos pueda llevar y que la sociedad y los gobiernos nos puedan imponer. Las causas de la cautividad, la que vivimos hoy y de las cuales Jesús nos libera, primero, de nuestras creencias y tradiciones. Yo no sé ustedes, pero en mi caso, mi vida espiritual comenzó probablemente de forma tardía, ya después de mi adolescencia. Anteriormente a eso, pues vivía yo bajo el régimen que yo creo que muchos han pasado o algunos han experimentado. Era yo algo así como ahora les llaman agnósticos, pero simplemente era alguien que decía que estábamos en esta vida por una generación espontánea. Me encantaba todo esto del cosmos y la evolución y cosas de ese tipo. Y la verdad es que sí, le encontraba yo mucho sentido a lo que ahí se daba. Esas eran mis creencias y estaba yo cautivo a esas creencias. Para mi mamá y mi papá, bueno, sus creencias eran distintas. Ellos sí creían en un Dios, ellos sí creían en una religión. Ellos a lo mejor no eran grandes practicantes del catolicismo, pero finalmente había esa presencia. Había imágenes en mi casa, había, sí, vírgenes y cosas así. Y esas creencias los tenían a ellos también cautivos. No podían ver la libertad que existe en la realidad de lo que Dios nos ofrece. Nuestras creencias y nuestras tradiciones nos llevan justamente hacia encontrarnos en un mundo que no nos permite experimentar la verdadera libertad. En alguna ocasión platicábamos con alguna persona que nos decía, sí, entiendo lo que significa el camino de Cristo, pero yo no puedo traicionar la tradición de mi familia. Entonces lo siento mucho. Aunque entienda perfectamente hacia dónde me quiere llevar Jesús, no puedo ir, porque sería ir en contra de la tradición de mi familia. Entonces nos encontramos completamente cautivos ahí, encerrados en medio de algo que no nos lleva a nada bueno. Los malos hábitos también nos llevan a esa cautividad, o son en sí mismos una forma de cautividad que nos tiene encerrados y esclavizados. Las mentiras y los engaños. Hay muchas personas que su vida está rodeada y formada justamente ahí. Les encanta inventar cosas. Y es tanta la circunstancia bajo la que viven en ese mundo de fantasía que ellos mismos se ven esclavizados ya a esas historias falsas. Se crean un mundo que no existe, se crean una personalidad que no es la suya y viven esclavizados justamente ahí en medio de un mundo de mentira y se la pasan engañando y engañándose ellos mismos y ahí están en ese círculo que no les permite salir y no les permite ir más allá de esa pequeña circunstancia que ellos mismos se generaron y se crearon. La inmoralidad sexual, hoy que está tan de moda y que en estas últimas semanas ha venido el tema de muchas fuentes, de muchos lugares, y esta parte en la cual la gente dice o argumenta, yo soy dueño de mi cuerpo y por lo mismo, pues soy dueño de la decisión de qué hacer con él, así que soy libre de mis preferencias sexuales, algo que va en contra completamente de lo que Dios estableció. Pero al mismo tiempo, pues son también, según ellos, entre comillas, libre de hacer con su cuerpo lo que quiera. Entonces, esta libertad los lleva hacia un libertinaje sexual. Y ese libertinaje sexual los lleva a encajonarse y encasillarse a algo tan básico en su vida, como es el placer, que los lleva a que eso sea un todo. Y están inmersos en eso. Hay incluso ya hoy una dependencia declarada y hay cada vez más una certeza acerca de una adicción, que es adicción al sexo.
y que hay mucha gente que está ahí, atorada, en toda la variedad que puedan ustedes llegar a tener. Hay una diversidad tremenda que se va cada vez haciendo más extensa por esa necesidad que las personas tienen justamente de moverse en esa supuesta libertad, pero que lamentablemente es una forma más de esclavitud. Las drogas y en general cualquier tipo de adicción, nosotros podemos sí ver muy claramente en alguna circunstancia lo terrible y devastador que es la adicción hacia alguna droga, hacia algún estupefaciente. Hoy cada día desarrolladas de una manera química y con procesos cada vez más tremendos que no tan solo generan una dependencia casi instantánea, sino que van destruyendo el cuerpo, pero sobre todo la voluntad. Yo no puedo decir que soy libre por elegir qué cosas consumo o no consumo, cuando justamente lo que consumo es lo que me manipula. Yo no puedo decir que soy libre de consumir cualquier cosa cuando tengo una dependencia concreta a ello. Llámese drogas, cualquiera de ellas la que quieran poner, llámese alcohol, llámese juego, llámese sexo, pornografía y tantas cosas. Nos convertimos en esos esclavos de nuestra supuesta libertad y nos metemos en un camino donde no hay salida y que por el contrario cada vez nos vamos estrechando y cerrando más en una bóveda fortalecida que difícilmente vamos a lograr salir. La holgazanería de repente también es una causa de cautividad porque estamos esclavizados a la pereza, a no hacer nada. Y en medio de todo esto volvemos hacia el hecho de yo soy libre de escoger el camino que quiero. Entonces soy libre de vivir mi vida en la naturaleza, ahí pegado, sin buscar lo que el mundo me quiere dar del materialismo y de este tipo de cosas. Y yo creo que confundimos por completo lo que realmente significa. La holgazanería es una forma de esclavitud tremenda. Últimamente se ha visto cada vez más en los cruceros de esta ciudad, algo que hace tiempo no experimentábamos. No tan solo los limpiavidrios, ahora ya hay malabaristas por todas partes. Hay un grupo de personas, mujeres sobre todo, que ahora se pintan la cara de blanco como payaso y que pues hacen malabares con algunas pelotas y esto es lo que ellos están haciendo ahí. No quiero confundir lo que es la necesidad por conseguir dinero para sobrevivir con lo que sí puede ser este mundo de la gente que se deja el cabello largo, se hace rastas y cosas de ese tipo, y trato de ser en este caso enfático en no criticar a la persona y a su individualidad, sino a qué los llevó a eso. Son personas que son holgazanas y que hoy los veo más esforzados que nunca en medio de esa esclavitud de la holgazanería, porque trabajan probablemente menos horas que todos los demás que trabajamos un horario normal, pero lo tienen que hacer en condiciones que no son las más adecuadas, en medio del sol, en medio de la lluvia, con riesgo de ser atropellados, con muchas cosas, pero están ahí, en esa supuesta libertad de yo tener control sobre mis tiempos y mis cosas, pero están esclavizados en medio de una emoción que no es la correcta. Emociones que también nos llevan hacia la cautividad, pues imagínense nada más, el miedo. La pregunta clara es, ¿has sentido miedo alguna ocasión de salir de tu zona de confort? Yo creo que todos hemos experimentado ese sentimiento y esa emoción. Y el miedo es algo que también nos deja encerrados en una pequeña caja de la que no queremos salir, de la zona donde nos sentimos seguros y que no nos permite experimentar hacer cosas nuevas. Lo hemos dicho en otras ocasiones aquí, ¿por qué no compartes la palabra? ¿Y saben qué es lo que regularmente matiza todas las respuestas de las personas? Miedo. Porque tenemos miedo a ser criticados, tenemos miedo a no tener la capacidad para hacer las cosas, tenemos miedo probablemente a que nos descubran que somos cristianos, tenemos miedo. Y el miedo es algo también que nos lleva a estar metidos en medio de una estrecha jaula
y ser esclavos, ser cautivos. Y justamente lo que nosotros no deseamos supuestamente en nuestra vida es lo que estamos generando constantemente. La falsa culpabilidad es otro punto en donde también nosotros nos sentimos ahí, cautivos, y no podemos ir más adelante. Lo hemos comentado y lo reitero. ¿Cuántas ocasiones no te has sentido con ese susurro dentro de ti en el que te dice, híjole, no te engañes, Dios no te puede perdonar de lo que hiciste porque la verdad estás mal, tienes debilidades, tienes grandes situaciones que no te llevan a nada bueno. Los recuerdos acerca de lo malo que hemos sido y de lo malo que hemos hecho también es algo que nos lleva hacia un sentimiento de culpa. Pero ¿por qué me expreso a Él como una falsa culpabilidad? El Señor Jesús ya pagó por todo, completamente. Nosotros estamos libres de culpa, completamente, porque entonces nos sentimos culpables todavía. Así que esas emociones que son falsas nos llevan también a esa permanencia del sentimiento de cautividad. La preocupación y la ansiedad, y es un sentimiento muy normal y que yo sé que nos lleva hacia tomar decisiones que en muchas ocasiones no son las mejores, pero siempre es con el afán de podernos librar de ese sentimiento. Cada vez que tomo café, y hoy volví a cometer el mismo error, tomarme un café del Oxxo. No debo hacerlo, porque me da ese sentimiento de ansiedad. Ahorita me siento ansioso, sí, y sé que es por el café. Pero si en alguna manera lo traigo a mi memoria como un sentimiento real, pues no quisiera estar pasando constantemente por esas emociones, porque la realidad es raro. Me siento perseguido, me siento preocupado, no sé por qué, porque pues, no debería tener ninguna preocupación. Pero me lleva justamente también a estar dentro de esa cautividad de las emociones y me distrae de las cosas que son importantes. Así que la ansiedad y la preocupación también es algo que nos lleva a sentirnos cautivos. La amargura, y en cuántas ocasiones no lo hemos comentado. La amargura no es más allá que un reflejo de rencor acumulado en nuestra vida. Y el rencor acumulado en nuestra vida no es más que el resultado de la falta de perdón. Y muchas ocasiones es de perdón a uno mismo, Y esa amargura, cómo nos esclaviza y nos mantiene cautivos y no nos permite ver más allá de lo que son nuestros propios sentimientos y emociones. No nos permite disfrutar de todo lo que el Señor ya nos ofreció. No nos permite ir más allá de este sentimiento tortuoso y tormentoso que tenemos constantemente en nuestro corazón. Hay que trabajar con ello. Y hay que darnos cuenta, hay que pedirle al Señor que nos revele cuál de estas emociones y cuáles de estas circunstancias están impidiendo que nosotros experimentemos la verdadera libertad. La inseguridad también es otro de esos caminos en los que nosotros mismos nos vamos estrechando y que lo comentaba la semana pasada. Qué triste es de que hemos venido formando nuestros pequeños áreas seguras. Y nos hemos ido enjaulando a nosotros mismos. Ese mismo reflejo de lo que sucede en los fraccionamientos modernos, en los cuales es necesario que haya seguridad. Y uno de los valores más grandes para que alguien compre una casa es que te digan está completamente bardeado, tiene cámaras de vigilancia todo el tiempo y tiene seguridad 24/7, para sentirnos tranquilos. Pero justamente es un camino en el cual nosotros mismos nos estamos volviendo cautivos. Cautivos, en este caso, de un lugar donde vivir. Pero si lo llevamos a cualquier instancia de nuestra vida, nos vamos a dar cuenta que ese temor y esa inseguridad también nos esclaviza y no nos permite experimentar la verdadera libertad que el Señor Jesús nos ofrece. Las consecuencias de la cautividad, que esa es la parte triste en medio de toda la circunstancia, son estas, muy simples. Destruye nuestro testimonio personal. Otros pueden darse cuenta cuando nuestro comportamiento no apoya la fe que profesamos. Si nuestro deseo profundo es alcanzar a otros,
Cuando nosotros estamos dentro de esta cautividad, justamente lo que proyectamos es lo contrario, porque nuestro testimonio grita hacia otros la verdad que hay en nuestro corazón. Y esto es nefasto y no podemos experimentar libertad. Por el contrario, la consecuencia de esa cautividad lo que hace es justamente encerrarnos cada día más en algo que tarde o temprano nos lleva a cerrar la boca, a ni siquiera expresar absolutamente nada sobre nuestra fe. Otra de las consecuencias de la cautividad, es impedir nuestro crecimiento espiritual. Si permitimos las ataduras de esclavitud en nuestra vida, entorpeceremos la obra que el Señor desea hacer en y por medio de nosotros. Qué importante es que lo entendamos desde esta visión, porque cuántas ocasiones no hemos nosotros mismos experimentado esta circunstancia. Quiero aprender más del Señor, quiero crecer, pero de repente todas estas emociones que tenemos, todas estas cuestiones de tradición y nuestras formas malas de vivir la vida, nos empiezan a esclavizar y a mantenernos cautivos sin permitirnos ese crecimiento espiritual. Uno de estos reflejos muy claros es el hecho de que hay invitaciones constantemente, hay muchos medios a través de los cuales poder llegar hacia el conocimiento de la palabra. Una es obviamente leer nuestra Biblia todos los días, mantener esa comunión con el Señor constantemente. Comentaba yo el coro que nos compartió Rodolfo hace ratito, ¿no? De esperar en la mañana esa comunión con el Señor desde temprano y poder con esto incrementar nuestra relación y nuestro valor para con Él en medio de esa estrecha convivencia que deberíamos de tener con el Espíritu. Pero no lo hacemos y eso impide nuestro crecimiento espiritual. ¿Cuántas ocasiones no llegamos a un grado tan extremo de estar tan metidos en nuestro sentimiento de que reaccionamos de una manera totalmente inconsciente e incongruente? Sabemos que cualquier clase de cautividad puede traer graves consecuencias. Hemos estado estudiando el testimonio de los grandes patriarcas y hay algo que me lleva siempre a reflexionar acerca de un hecho real en la vida de cada persona. El pueblo de Israel tuvo la experiencia, la bendición, pero sobre todo el poder palpar el poder de Dios cuando ellos pudieron salir de la tierra de Israel hacia la tierra prometida. Pero en más de una ocasión, el pueblo de Israel, después de que estaba experimentando esa libertad con la que el Señor les había llamado, dijeron constantemente, sería mejor estar allá, donde éramos esclavos, donde éramos cautivos. La libertad no la quiero, no me gusta porque me da miedo, porque me oprime, porque no me siento a gusto y porque lo que quiero es experimentar mi zona de confort en la que yo vivía, aunque fuera esclavo, no importa. Hace algunos años compartía en un estudio cuando Greg me invitaba una experiencia de casa. Y ahorita me acordé porque Gustavo y Ceci están aquí y me acuerdo que después comentamos el hecho. Pero de repente nos estamos como estas aves que han vivido enjauladas todo el tiempo. El día que les abres la jaula, muchas de ellas lo primero que hacen es salir volando de inmediato. Son libres, pero no pasa mucho tiempo para que estén de regreso ahí, otra vez, en la jaula. Porque es donde se sienten a gusto, porque es donde se sienten confortables, aunque sea jaula. Y eso es triste en la vida que nosotros debemos de llevar. Y es parte de lo que nosotros debemos de reflexionar y aprender, porque este síndrome del pájaro enjaulado no debería ser la forma en la que nosotros viviéramos nuestra vida. Pero así sucede y tenemos que cambiar radicalmente acerca de lo que hacemos. La verdad que nos hace libres, y esta es la parte
fundamental del estudio de hoy, y es la parte con la que quisiera yo que nos quedáramos. La verdad sobre nuestra salvación. Debemos reconocer que la libertad está basada en una relación personal con Cristo. Además, tenemos el Espíritu Santo que vive en nosotros para guiarnos, fortalecernos y hacernos libres. La verdad sobre nuestra salvación. Nosotros ya somos libres, los que ya tomamos el camino de la cruz. Somos libres de todo lo que nos estaba atando y de todo lo que no nos permitía crecer. Somos libres incluso de las propias emociones de nuestro corazón. Somos libres de la carne. Somos libres de la influencia del mundo. Somos libres de todo lo que nos lleva a ser cautivos. Porque seguimos en el mismo lugar. Es una pregunta importante. La verdad acerca de nuestra posición es también algo que nos debería de traer ese sentimiento de libertad total. Hemos venido a ser hijos de Dios y herederos con Cristo, pero para que podamos cumplir con el plan que tiene para nuestras vidas, debemos identificar aquello que nos ata y lidiar con lo que nos esclaviza. La verdad acerca de nuestra posición. Hoy somos coherederos junto con Jesús, con Cristo. Por eso es que la expresión hermanos es algo que nos identifica. Somos hermanos unos con otros, somos hermanos de Cristo. Y tenemos al Espíritu en nuestro corazón. ¿Y por qué si tenemos todo eso, seguimos nosotros en el mismo lugar, esclavizados y cautivos hacia la verdad? Simplemente porque no nos reconocemos en la posición que hoy ya tenemos y que debemos de disfrutar. La verdad sobre nuestra heredad. Como hijos de Dios tenemos su poder, tenemos sus promesas y tenemos una nueva naturaleza, lo cual nos da lo que necesitamos para vivir agradándole. ¿Y por qué seguimos necios haciendo lo que no nos conviene? Pedro nos escribe algo que resume muy claramente esta circunstancia y nos dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Pedro estaba escribiéndole a todos los lectores, especialmente a nosotros hoy, para decirnos algo bien importante. Y nos dice ahí que por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Encuentren la clave. Él ya nos los dio, ya nos los ha dado, ya son nuestras todas esas promesas. ¿Para qué? Pues para poder ser partícipes de la naturaleza divina. Habiendo huido de qué? De la corrupción que hay en el mundo a causa de sus concupiscencias, a causa de lo que lo esclaviza, a causa de lo que lo hace cautivo, a causa de lo que no lo hace crecer. Es algo que nosotros ya experimentamos, es algo que nosotros ya tenemos y poseemos, es algo que ya nos da el poder para cambiar nuestra realidad. Pero en medio de esta circunstancia, nosotros seguimos cautivos. Qué importante es que encontremos la dirección correcta para que en medio de nuestra vida la transformación se dé. Tenemos como frase que hemos estado trabajando en ella durante también ya algunos meses, y es: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Qué importante es que nosotros empecemos justamente a experimentar lo que es la instrucción y el consejo de Dios, transformarnos.
a través de la renovación de nuestro entendimiento, a través de este cambio de paradigmas, a través de la aceptación de la verdad que Jesús nos está ofreciendo, a través de la experiencia que nos comparten y nos testifican hombres que caminaron con Él, hombres que vivieron y que experimentaron y que hoy nos pueden decir plenamente, ahí está la libertad que Dios te ofrece, tómala, es tuya. No necesitas ya hacer nada más. Las tradiciones y las creencias cerradas te dicen que la salvación se gana a través de ser buenas personas, a través de las obras. Y no hay más esclavitud que esa, porque a través de las obras y de ser buenas personas no vas a llegar a ningún lugar. Vas a llegar simplemente a esta frustración que te lleva a un círculo vicioso en el cual te sientes incapaz y que te distrae. Por el contrario, nosotros hoy somos completamente libres. Unas reflexiones finales y que sí son de ámbito completamente personal y con esto nos vamos a ir a casa. ¿Hay algo en tu vida a lo que no has podido renunciar? ¿Crees que eso ha venido a ser un estorbo para tu crecimiento espiritual? ¿Hay algo que hoy puedas decir y reconocer, híjole Señor? Sí hay algo. Fíjate que esta tradición, como les decía, hacia mi familia, es lo que no me ha permitido seguir hacia adelante, porque no puedo negarlo. Y el Señor te pide, reconócelo, entrégalo, para que puedas salir adelante. Como un ejemplo, hay muchas otras cosas en su vida. Algunos te dicen que pues es que el Señor así me hizo, Él me conoce, entonces sabe perfectamente quién soy. Y si Él me hizo, pues entonces no tengo por qué cambiar. Pero Dios te dice, no te conformes con este siglo, transfórmate por favor. Haz las cosas nuevas, haz algo distinto con tu vida. ¿Hay algún pecado con el que luchas cotidianamente? Alguien comentaba que el fumar no es malo, que no es un pecado. Yo quisiera ponerlo en el sentido de el fumar o no fumar, no sé si el cigarro sea o no sea algo que te conlleve a un pecado. Sí estoy seguro que te lleva a maltratar tu cuerpo. Y si tu cuerpo es templo del Espíritu, bueno, pues entonces estarías un poco en contra de Dios. Pero ¿sabes qué sí es cierto en cuestión de un pecado? Es dejar que el cigarro te domine. Eso sí es un pecado. El que pones por encima del llamado de Dios, por encima de la instrucción de Cristo, por encima de los principios divinos, una dependencia, entonces sí, ahí está estorbándote algo. Como un ejemplo de pecado, hay muchos, y el mundo está lleno de algo que se llama orgullo y soberbia. Hay que analizar el corazón para saber en dónde estamos. ¿Estás dispuesto a pedirle al Señor que te revele y sane esa herida emocional que te mantiene esclavizado y te impide crecer en tu vida? ¿Estás dispuesto a decirle a esa persona, si es que todavía vive, el daño que te hizo cuando eras niño? Y decir, lo reconozco, sé que es algo que me ha marcado, y número uno, te perdono, pero al mismo tiempo me perdono a mí mismo y me sano para poder sentir libertad. ¿Cuántas personas no escuchamos que te dicen, yo sí perdono pero no olvido? Perdón, entonces estás siendo totalmente incongruente. El hecho de perdonar no quiere decir olvidar, simplemente es quitarle el poder del sentimiento a lo que te hizo daño en algún momento. Porque Dios nos hizo memoria. Si no quisiera que recordáramos las cosas, no nos hubiera dado una memoria para hacerlo. Pero al final estamos hablando de cosas que hoy creo que todos podemos reconocer y ver reflejo en nuestra vida. ¿Cuál es el precio que tú y tus seres queridos pagan por vivir en esa esclavitud espiritual? ¿Te has preguntado acerca de esto? Yo diría, ya si no es por ti, ¿no crees que la gente que está a tu alrededor se merece que salgas de esa esclavitud? Conozco muchas personas amargadas que han hecho de la vida de sus hijos un verdadero viacrucis.
y que se han llevado justamente en medio de su sentimiento a muchas otras personas de por medio. ¿Estás dispuesto a que suceda eso también? ¿Crees que el precio que paguen otros es justo por lo que tú debes de pagar? ¿Crees que de alguna manera es justificable que argumentes el hecho de así me hizo Dios, Él me conoce y así me tiene que soportar? Yo creo que no. Y es un punto de reflexión en el que yo quisiera que cada uno de nosotros pudiéramos meditar esta semana, sobre todo con algo importante en nuestras vidas. No importa si ya conoces el camino de Cristo, no importa si ya tomaste el camino de la cruz, no importa si ya eres hijo de Dios. Recordemos siempre esta verdad inicial y básica en nuestras vidas. Jesús está siempre atento y dispuesto a guiarnos. Solo tenemos que tomarnos de su mano para salvación, pero también para crecimiento. Pero sobre todo hoy, para experimentar libertad. Tanto buscamos la libertad, ahí está, no la dejemos pasar. Oremos por favor. Señor mi Dios, antes que nada te queremos agradecer nuevamente, porque justamente hoy es un reflejo de esa libertad que todos queremos. La libertad de poder compartir, la libertad de poder recibir, la libertad de poder escuchar, la libertad de poder conocer, pero sobre todo el poder de la libertad que está en nosotros, Señor, y que solamente la podemos experimentar a través de ti. Te pedimos, mi Dios, que tú nos permitas escudriñar nuestro corazón y reveles en cada uno de nosotros cuál es ese obstáculo, cuál es ese lastre, cuál es esa jaula en la cual nosotros nos seguimos sintiendo atorados y no nos permite crecer en ti. Yo te pido, Señor, que este día sea lleno de ti y que esta semana sea una semana en la cual tú nos reveles claramente lo que debemos cambiar en nuestra vida, sea una sola cosa o sea una multitud de cuestiones. Yo te pido, Señor, que a través de nosotros y de ese cambio profundo que en nuestras vidas está actuando, se pueda llegar a tocar el entendimiento y los corazones de todos los que nos rodean. Haznos saber, Señor, cuál es el precio tan alto que estamos pagando por ser necios, Señor, y por no permitir que tú seas lo único en nuestra vida. Gracias te damos, Señor, por tu presencia en nuestras vidas, en nuestro corazón y en medio de cada uno de nuestros pasos. Te alabamos, mi Dios, y te agradecemos eternamente. Amén. Muchas gracias.